Hola a todos. El equipo de Etherland está al tanto del riesgo que implica las inversiones en criptoactivos, por lo que se ha decidido iniciar una serie de videos en colaboración con partners del proyecto que ayudarán a la comunidad en general a comprender distintos aspectos fundamentales a la hora de evaluar proyectos y analizar las decisiones económicas que estos proyectos toman, lo que permitirá abrir un espacio en donde todos adquieran herramientas que les permitan hacer mejores análisis y sacar mejor rendimiento de su dinero, e incluso evitar inversiones que tal vez no sean convenientes. Soy Luis Mata, en colaboración con el equipo, y hoy hablaremos sobre liquidez. Sabemos que el mundo está en constante cambio y que aún no se han inventado las profesiones que se van a estar ejerciendo en poco tiempo, pero hay una tendencia importante hacia la blockchain y los activos digitales. Y la única forma de obtener estas criptomonedas con dinero fiduciario es a través de los exchanges centralizados como por ejemplo Binance o Coinbase. En estas plataformas se puede realizar comercio P2P, pero para eso es necesario que ambas partes estén presentes en el mismo momento. También nos permiten intercambiar criptomonedas, para lo que debemos entrar al mercado colocando órdenes de compra o de venta al precio que nosotros prefiramos. Estas órdenes se organizan en un libro de órdenes y requieren una contraparte para que se puedan ejecutar. Es decir que en todo momento esta plataforma está custodiando nuestro dinero, así como si fuera una institución bancaria. Poniendo el próximo concepto en palabras simples, podemos decir que algunas plataformas se encargan de crear un mercado para nuestras operaciones de compra y venta, aportando una liquidez que facilita que nuestras operaciones se ejecuten de manera inmediata, dejándoles a ellos también una ganancia. Pero en todo caso, estas plataformas siguen siendo centralizadas, lo que quiere decir que tienen en todo momento control de nuestros activos y que conocen cuáles son las personas que están participando en cada una de las transacciones. En cambio, otro tipo de plataformas como por ejemplo PancakeSwap o ApeSwap ofrecen servicios de intercambio descentralizado, lo que quiere decir que no tienen control de nuestro dinero y tampoco conocen nuestra identidad. Para eso, implementan un creador de mercado automatizado, que es una manera de fijar los precios de los activos en función de la liquidez disponible, en lugar de utilizar un libro de órdenes. Simplificando un poco este concepto, la idea principal es que cualquier persona o empresa que cree un token pueda listarlo en estos exchanges descentralizados, creando un pool de liquidez con otro token o criptomoneda para que otras personas puedan comercializarlo. De esta manera, en el primer instante se determina cuál va a ser el valor de ese token en función de la proporción de cada uno de los activos que se agreguen al pool de liquidez. De hecho, cualquier otra persona también puede aportar al fondo de liquidez con sus propios activos, pero al precio del mercado, y obtener algún tipo de beneficio en comisiones por las transacciones que se realicen en ese pool de liquidez. Pero de igual forma, estas personas también pueden retirar la liquidez que aportaron en cualquier momento, afectando así el precio del token. Por eso es tan importante que cuando analicemos un proyecto NFT, nos aseguremos que los desarrolladores hayan bloqueado la liquidez que aportaron al pool. Y una plataforma que nos permite hacer esto es PooCoin.app, donde es importante que siempre tomemos en cuenta el contrato suministrado por la página oficial del juego. Ahí podemos observar cuál es la liquidez actual del token, y si no observamos en esta zona ninguna advertencia como esta que les estoy mostrando en pantalla, quiere decir que la liquidez está bloqueada. Otra manera de comprobarlo es verificando los holders de estos contratos de liquidez, los cuales nos despliega esta página en la BSC Scan si estamos sobre la Binance Smart Chain, y verificando cuál es el porcentaje de cada uno de estos contratos en el pool. Es importante verificar que los más grandes tengan este icono, lo que quiere decir que esta liquidez está bloqueada. Pero, ¿cómo se determina el precio de un token? Supongamos que iniciamos un pool de liquidez con un token y una cripto, entendiendo que la cripto es como la razón de ser de esa cadena de bloques, de esa blockchain. En el caso de la Binance Smart Chain, estaríamos hablando que la criptomoneda sería el BNB. Es la que utilizamos para pagar el gas de las comisiones en todas las transacciones. Mientras que los tokens
habitan o coexisten dentro de esa cadena de bloques haciendo uso de su infraestructura. Si en nuestro ejemplo aperturamos el pool de liquidez con partes iguales, siempre vamos a utilizar por lo menos un par y colocamos 1000 tokens, por ejemplo el Ether, y 1000 BNB. Entonces nuestro valor inicial del token es de un BNB al precio que esté el BNB en ese momento. Ya hablaremos de eso más adelante. Cuando realizamos operaciones, por ejemplo, como compras, vamos a sustraer tokens del pool de liquidez y vamos a inyectar más BNB, más criptos. Y eso va a hacer que el precio del token aumente, porque estos 900 tokens que quedan ahora están representados por un monto mayor de liquidez. De la misma manera, si seguimos comprando, vamos a comprar un poco más. Fíjense cómo el precio comienza a aumentar. Y esto lo vamos a repetir tantas veces como el mercado lo demanda. Es lo que sucede normalmente cuando los juegos comienzan y se abren las preventas. O cuando las que llamamos ballenas comienzan a comprar tokens de forma paulatina para que las personas al ver estas gráficas ascendentes comiencen a entrar, sigan aumentando el precio del token y después esas ballenas puedan realizar operaciones de ventas. Si por ejemplo una ballena tiene 500 de estos tokens que se han comprado, el precio se puede desplomar llevándose toda la liquidez, porque estas transacciones se realizan al precio que tenga el token en ese momento. Si por el contrario las ventas son paulatinas, entonces el token se va a afectar según lo que esa venta represente en proporción al pool de liquidez. Es decir que si en vez de iniciar nuestro pool con 1000 tokens, lo iniciamos con 10.000, estos montos ya no van a ser tan representativos. Por lo tanto, afectan el precio en una pequeña proporción. Por eso es importante cuando se realizan compras a través de plataformas como KuCoin saber en qué pool de liquidez se están realizando estas compras. Si por ejemplo el desarrollador del juego alimenta un pool de liquidez en ApeSwap, pero otra persona particular lo alimenta en PancakeSwap y esta plataforma está realizando la compra en PancakeSwap, ese capital que nosotros estamos comercializando puede tener un gran impacto en el precio, lo cual nos puede perjudicar enormemente. Por otra parte, estas bajadas tan abruptas de liquidez pueden ser causadas por distintos motivos. Puede ser que el pool de liquidez no esté bloqueado y los desarrolladores estén realizando lo que se llama un rug pull o un tirón de alfombra, llevándose toda la liquidez y dejando desamparados a los inversores. Puede pasar que una ballena que esté vendiendo gran cantidad de tokens. Puede pasar que los desarrolladores hayan pagado a creadores de contenido grandes cantidades de tokens como remuneración por el marketing. También puede pasar que el precio del token, que normalmente se visualiza en dólares, esté bajando porque el valor de esta cripto esté bajando en el mercado, como sucedió en enero con la BNB. Si en este momento que la gráfica comienza a bajar, los inversionistas entran en pánico y comienzan a vender, entonces se genera un efecto bola de nieve que puede terminar arruinando el pool de liquidez. Por eso es importante evaluar con mucho criterio todos los comentarios que directa o indirectamente provocan FUD dentro de las redes sociales y videos promocionales de un proyecto, porque aunque algunas veces están bien fundamentados, la mayoría de las veces están acompañados de muy malas intenciones, envidia y resentimientos. Ahora, teniendo claro cómo funciona el pool de liquidez, veamos cómo funciona la economía de este tipo de juegos Click to Earn. Si bien es cierto que cada proyecto tiene sus particularidades, un ejemplo genérico es el siguiente. Desde la Liquidity Pool o el pool de liquidez, las personas compran los tokens, es decir, los sacan del pool a sus propias wallets y al ingresar al juego realizan un cambio que permite que esos tokens viajen de sus wallets a un pool de recompensa. Al salir del juego, estos
tokens pasan del pool de recompensa de nuevo a la wallet del usuario, que a través de una venta vuelven al pool de liquidez. Y de esta manera intercambian esos tokens por la criptomoneda que los está respaldando. Otro ejemplo es que después de comprar los tokens, el usuario directamente realiza la venta y de esa manera obtiene ganancias a través del trading. Algunas distorsiones que puedan haber en este modelo económico están asociadas a las variaciones de la cripto que está soportando el pool de liquidez, porque por condiciones externas baje de precio, lo cual desate una bola de nieve en ventas de parte de los inversionistas, o que por otra parte no entren suficientes personas al juego y la salida de tokens por farmeo sea mayor a la entrada del pool de liquidez. Esto puede causar que o el pool de liquidez se quede sin fondos o el pool de recompensas se quede vacío, lo cual evitaría que cualquier persona que esté jugando pueda obtener ganancias aunque haya suficiente liquidez en el LP. Pero eso y algunas posibles soluciones será material para otro video. Así que deja tus impresiones y dudas en la cajita de comentarios. También puedes enriquecer algunos de estos conceptos para que podamos seguir trabajando en esta serie de videos que consideramos pueden ser muy provechosos para la comunidad. Hasta la próxima. Chau, chau.